refrán popular que dice: si quieres ser buena suegra y por tu nuera alabada, ten la bolsa bien abierta y la boca bien cerrada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, el perenne y clásico dilema de las suegras, yernos y nueras. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Un hijo que en verdad quiera y respete a su madre se debe a ella antes que a la mujer, porque a mí me conoció primero. Mi mami tiene que entender que yo soy un adulto, tiene que entender que yo soy un hombre ya casado. Si fuera por ella me estuviera dando leche entero. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Norma, usted es la demandante del caso y está demandando a su hijo Víctor, Sí, ¿correcto? Claro. Bueno, pues explíqueme por qué lo demanda y qué pide para resolver este caso. Ok, doctora, yo vengo a demandar a mi hijo porque me robó. Me robó en este caso, me robó $120,000. Ajá. Yo, cuando yo viví aquí por muchos años, por 10 años, me fui para México porque mi esposo enfermó. Me lo tuve que llevar a él. Nosotros nunca pudimos arreglar nuestra situación migratoria en este país. Duramos 10 años viviendo aquí y sin papeles. Decidimos viajar para estar con él en sus últimos días porque ya se iba a morir. Llegamos a México, estuvimos allá un tiempo y él falleció. Todo el dinero que él tenía me lo heredó a mí. Él ya era mayor de edad en ese tiempo. Yo decidí, cuando mi esposo murió, regresarme a Estados Unidos. Yo no quería que mi bebé en ese tiempo, porque para mí era mi bebito, sufriera pasando cosas fuertes al cruzar. Decidí buscar una solución para arreglar ese problema. Me dijeron que a los cubanos, cuando venían, les daban los papeles, pues rapidísimo. Al año y al día. Había una prisión donde los tenían y los detenían mientras los deportaban otra vez a su país. Okay. Entonces yo decidí ir ahí, buscar una cubana para que mi hijo se casara y llegara muy bien a este país. Pero me imagino que la contrataste, ¿no? Sí, Le pagaste un... Sí, doctora, cuando yo llegué a la cárcel, le dije, yo te saco de la cárcel, te doy $1,000, siempre y cuando tú le arregles la situación migratoria a mi hijo. Quedó de acuerdo, pero sabía que eso era un matrimonio arreglado. Le dije a él aceptó, dijo que sí perfectamente. La saqué de la cárcel, se vinieron para acá, se casaron y todo. Yo me tuve que quedar allá. Mientras yo conseguía la visa, se me ocurrió mandarle el dinero a mi hijo, pues para que él fuera comprando la casa donde íbamos a vivir, donde íbamos a estar bien nosotros dos. Perfecto. Nunca desconfié de él, doctora, era mi hijo. O sea, nunca pensé que un hijo se atreviera a hacer eso con su madre. Okay. Entonces, agarro y le mando todo el dinero. Él amuebla la casa y se queda y me dice que todo está perfecto, me manda fotos y todo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que hace 4 meses que yo me vengo para acá, Okay. ya de regreso a este país, vengo y él sigue viviendo con la mujer esa. O sea, él nunca me dijo que él no se había divorciado, él nunca me dijo que ya estaba todo arreglado, o sea, nada. O sea, yo vengo, me encuentro a la mujer durmiendo en mi casa, en mi cuarto, en mi cama de $3,000. O sea, le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo contaste? Y dice, porque tú nunca ibas a estar de acuerdo. Esa mujer, doctora, es una vividora. Es una vividora, usted no sabe cómo vivo en esa casa, cómo me trata esa mujer. La mujer me trata de lo peor, doctora, yo no sé qué hacer, es mi casa, yo lo que vengo a exigir, que él la corra y se divorcie inmediatamente, o si no, me regrese mi dinero. Eso no puede pasar. Ok, Ella, pero un mujer, tiene momentito, que saber. Norma, espérate un momento. ¿Cuánto tiempo lleva casado 4 él? años, doctora. 4 años. 4 años. Yo asumí que se iba a divorciar de ella, Claro. la iba a dejar y todo, y él iba a preparar todo para cuando nosotros nos volviéramos a reunir. O sea, nosotros siempre fuimos bien apegados como madre e hijo. Él era mi bebé, es Claro. mi bebé. Dime Siempre lo va a esto, hacer. ¿Ha habido esto escaló en algún momento a violencia física entre ustedes? Sí, doctora. Sí, una vez estaba yo oía unos gritos espantosos. Corro yo a la cocina, agarro un cuchillo, voy y abro la puerta y lo que me encuentro es que mi bebé estaba amarrado en la cama, la mujer arriba de él brincando, duro y todo, y yo corro con el cuchillo, lo desato. Y mi sorpresa, ¿cuál es? Que en vez de él agradecerme, se me deja ir, me pucha y me da una cachetada. ¿Ah? ¿Tu hijo? Sí, él me golpeó. O sea Me que le golpeó, estaba se puso amarrado. a favor de la mujer en vez de ponerse a mi favor. Doctora, él no sabe ni lo que quiere. Él solo tuvo una novia en México y era una muchacha decente. ¿Ah? Viene y se encuentra con una
cubana, que viene de su país, que viene toda vivida, llega, doctora, ese es peor que Niurka Marcos. ¡Qué barbaridad! Peor, se lo juro, grita ¡Qué más que barbaridad! ella. Se lo juro, Mamá, doctora. tienes que comprender. Qué Yo la amo. terrible. Eso es lo que le soy gusta bella. a él. Él que había sido un No niño me importa. estudiado, Ok. decente, todo viene con una mujer más vulgar que nada. Entonces, ¿a nombre de quién está la casa? Doctora, me Está a vengo a nombre mío. enterar que este tonto... A nombre mío y a no, nombre de no ella. solo tuyo. Este tonto se casó y puso la casa a nombre de los dos y ahora la mujer se cree con derechos de correrme de mi propia casa. Lo ¿Qué? tiene dominado, doctora. Ya no hay yo qué hacer, la verdad. Qué Esta horror. mujer es de lo peor. ¡Qué horror! Ok, bueno, Víctor, ¿cómo respondes? Pues, doctora, yo le digo de que mi mamá no nos entiende. Nosotros nos casamos, vivimos 4 años juntos. Ella me ha hecho muy feliz. Algo de que mi mamá no ha entendido. Yo le oculté las fotos de que yo estaba con ella. Ella no me iba a comprender. Ella me trata como su bebé. Yo no soy su bebé. Doctora, Yo esa ya mujer no lo crecí. quería. ¿Qué Se edad quedó tú con él cuando tienes? Yo tengo compró la 28 casa. años. 28 años. 28 años. Yo Ya estoy eres grande. grandote. Sí, yo ya estoy haciendo mi vida y me casé. Mi mamá no lo entiende, ella no lo quiere comprender. Yo lo que no Me quiere entiendo para, es mí, por para qué ella estás tan solita. Ok, mujer que está ¿eres contigo por feliz interés? en tu matrimonio? Yo soy feliz. Eres feliz Sí, en me tu gusta que te matrimonio. dominen. Me gusta Ok. que me dominen. Oh, wow. Perfecto. Ahora, sí es obvio que te gusta que te dominen. Sí. O sea, comenzó desde que eras muy pequeño, es obvio también. Sí. Ahora tenemos un grave problema. ¿Y qué hacemos con mamá ahora? Ella me hace de comer a mí. Mi esposa está al lado de mí en la cama. No le hace de comer a ella. Me tiene como un chiqueado, como un niño. Doctora, Dije, yo ya se enoja crecí, porque no le somos cocino dos. a la mujer Me lava también. la ropa a mí, a mi mujer no le hace nada. O sea, me estás diciendo que tu mamá no hace un esfuerzo por llevarse bien con tu esposa. No hace un esfuerzo por llevarse bien con mi Doctora, esposa. O sea, No tú la quisieras quiere. que Son ella los hiciera celos. un esfuerzo para llevarse bien con Sí, tu esfuerzo esposa. un para él es esfuerzo. que Yo yo quisiera, sea criada de él yo y las de su quiero a las esposa. dos, pero ella no hace un esfuerzo por hacerme feliz, pues, por saber de que yo estoy enamorado. Ella no me entiende. Ella quiere No quiere está enamorado, botarla de la doctora. casa Él no por estar sabe qué nomás es el conmigo. amor, él solo ya ha Claro. Esto yo tenido no una lo novia. quiero, Eso no no va lo a entiendo, pasar. no va a pasar. Ok, ¿tu esposa vino? Sí. Ah, qué bueno. Cuando yo trato de hablar con ella, ella grita. No es de las personas que se sientan y te escuchan, sino que grita y se me quiere dejar ir a golpes. Y él nada más se queda mirando, o sea, nunca Eso hace pasa nada. porque tú eres cruel con ella, no le das la oportunidad de conocerla. yo soy cruel. Tú eres celosa conmigo. Bueno, ¿Cómo vamos, no? Si eres mi vamos bebé. a pasar a la cubana a ver cómo grita la cubana. Vamos a ver cómo grita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, doctora. Mi ¿Tu nombre nombre? es Rebeca. Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien. Yo vengo a apoyar a mi esposo. ¿cómo no Porque lo va a desde que apoyar? llegó esta vieja insoportable, no Mire se cómo se puede expresa de en mí, esa mire casa. qué educación tiene. Cállate. No Oh, se wow. puede hacer nada en esa casa. Nosotros estábamos felices hasta que esa señora llegó. Un día, el otro día, yo la veo que ella siempre lavándole la ropa al niñito, arriba el niñito, todo el tiempo arriba el niñito. Y cuando la veo agachada así, en el medio del baño de la casa, ¿sabe qué estaba haciendo? Orinando la vieja cochina esta, la pesta viejo ese que tiene de no sé cuántos ¿Pero orinando años. dónde? Arriba de mi ropa. ¿Sobre tu ropa? Sí, porque dice ella, según ¿Por qué ella, hace eso es un eso? Es una espanta. para espantar las de mi Dice que casa. eso espanta. Hasta eso tuve que llegar hasta una brujería para Otra ayudarme. vez Tú estaba no entiendes, mamá. tú no Eso no entiendes. se hace. Tú no entiendes. Es porque Esta no señora entiendes. llegaba al punto de que duerme entre nosotros dos. En mi cama, doctora. Es ¿En mi cama. No, ¿Tú es mi estabas casa ahí? y es mi Ok. cama. En Yo mi la cama, pagué. duerme entre nosotros Tú dos. A ver, Rebeca. Si no le gusta que se vaya. ¿Qué sabías tú del arreglo que había entre madre e hija en este caso? Sí, ella dijo que cuando yo llegara, que él tomara sus papeles y todo, que ya nos íbamos a separar, pero nosotros nos enamoramos, es lo que ella no entiende, al final nosotros nos amamos. ¿Y no existiría la probabilidad de alguna manera de que ustedes se lleven bien? No, ella no la soporto, No, doctora, yo no porque soporto a si esta yo vieja, tengo- que se yo vaya de cono- mi casa, esta Yo casa es conocí mía, una vete. pareja, una Ok. persona, Esa casa doctora, es que mía. ¿Qué tienes ahí en la mano? Estos los papeles de mi casa, de la mía y de él. Ah, Ese aquí fue está. mi nombre. Es la Y casa tú de el los dinero dos. que yo hablo no Es me la interesa casa de para los nada. dos. Ese ¿De los dinero- dos qué? Si yo la pagué. Yo no sé si lo buscó, lo que hizo Tú con lo ese ibas dinero, pagado, no me pero ya importa. está en nombre de nosotros dos. Un día tenemos estamos en el escritura. baño, doctora, y viene ella y me toca la puerta. Vamos, salgan de ahí. Bajito. Le digo, ¿qué bajito ni qué bajito? Doctora, esta mujer Que es se más enteren los vecinos, que escandalosa. se entere todo el mundo. Todos ¿Qué los bajito? vecinos Todo se en mi enteran cuando casa. hacen el amor. Claro, Yo claro. tengo que ir amor, está Ok, brava. perfecto. Brama, busca a tu marido. Esta lo que no tenga que grita, hacer, no se deja queja, a tu está hijo, brama. está grande. Mira, Tienes lo que que saber, está yo soy mira grande, yo esto, también. Pasemos al testigo del demandante. Vulgar. Ok, momento, el gallinero con orden, por favor. Tú eres tan sumiso y tan tranquilo A él le encanta, No, doctora, tranquilo, le doctora, es encanta. que yo no veo como tú No puedes soy
con todo esto. Estoy enamorado. Ok, ¿tú cómo te llamas? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Michael, soy el hermano de ella, por ende el cuñado de él. Ah, y estás aquí apoyando a la demandante. Sí. Después que te traes a este país, viene a defender a la vieja sucia esta. ¿Cómo puedes hacer eso tú a mí? Primero que todo, doctora, quiero darle gracias a mi hermana y mi cuñado por ayudarme a llegar a este maravilloso país, ¿no? Ok. Ok, yo vengo a defenderla a ella porque llevo 3 meses en la casa que acabo de llegar de Cuba. Y como que he visto cosas que he presenciado, Está mi hermana ocupado. de siempre ha sido así, ha sido de dominante con los hombres, ha tenido muchos problemas. Y yo me metí en problemas con ella una vez, pero ya lo dejé así porque es así, ella con los hombres es así, no lo va a cambiar nadie. Entonces yo veo que esta señora, cuando pasan las discusiones o se van para el trabajo, como yo estoy en la casa, ella está en la casa, como que pasaron cosas, señora. A ver si yo te entiendo, a ver si usted me entiende. No te entiendo. Ella y yo tenemos relaciones. ¿Sí? Ella y yo tenemos relaciones, para que te enteres. No, yo no estoy buscando nada, doctora. Sencillamente. Es lo único de él es jugar dominó y tomar cerveza. No, doctora, no. No necesita trabajar. Entonces, espérate. Tú y la señora están teniendo una Estamos relación. teniendo relaciones, doctora. Ah. Estamos teniendo relaciones. Es una señora que quiere vivir, le gusta la juventud y nada. Doctora, él me ha ayudado a superar muchos de los problemas que yo tengo, traumas que esta mujer, esta perra me ha hecho sentir. Tú sabes que él no trabaja. Me tenía traumada yo de estar en esa casa. Él es Llega un el hermano, vago. me ayuda y pues obvio. Yo no soy ningún uno es vago, hombre, doctora. Ella lo que quiere es que yo trabaje en una factoría. Yo soy sonidista, soy DJ, lo que me gusta es poner música y ya tengo tiempo para irme con mis amistades, para jugar dominó, para salir por- Pero tienes trabajo, has No, conseguido. estoy resolviendo con la gente a ver si en puedo eso resolver está. trabajo. ¿Por qué la Ella lo que quiere es que yo en la factoría y empiezo a trabajar ya. ¿Por qué no te vas a la factoría? ¿Por qué no? Porque yo quiero encaminarme en lo mío, doctora. Pero a costilla de los demás. No, no es a costilla O de sea, los demás, es doctora. obvio que es a costilla de los demás. no, Pues tú te puedes encaminar con lo tuyo haciendo un trabajito y manteniéndote aparte. No, si tienes Ok. que lo mantenga. Descarada tú. Vieja bestia. Doctora, son cosas y cosas. A ver, escúchame. ¿Cuánto fue la herencia que tú recibiste de tu marido? Fueron como $130,000, pero yo usé parte de ese dinero para quedarme en México mientras se resolvía todo. Yo le mandé a él 120,000. Pero espérate, si tú recibiste en total 130, lo que te quedaste fue con 10,000 nada más en México. Sí, porque yo siempre he trabajado, doctora, y yo siempre trabajé para él. O sea, él Y ahora nunca trabaja trabajó, para él. nunca. Y ahora viene a trabajar por perra que ni vale la pena. Ok, silencio todos. Ok, ya. Ok, silencio. Decisión del caso. Como yo no voy a desbaratar esta casa está comprada cash completamente. Sí, doctora. Sí. Ah, no se debe un centavo. Nada. Ay. Entonces fácil. Ya, se me abrieron las puertas del cielo. Fíjate. O tú vendes esa casa y quizás le ruegues a tu mamá que sea bien amable contigo y te dé algo para que tú compres otra casa en el futuro. O ustedes empiezan a convivir y lo dejan todo en familia. Si a mí me parece que están tan acopladitos. Ella con el cuñado, tú Sí, con la mira, hija. para mí es un honor tener a mi mujer cerca y tener a mi mamá, pero ella es la que no quiere a mi mujer por cualquier parte Ella del sí mundo. la quiere, doctora. Entonces- ¿Quieres que sea su sirvienta o qué? O sea, yo he tratado, pero con esta mujer no se puede. No. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Tengo que dividirlo todo y echarlo todo por la borda. Eso es lo que quieres, Norma. Tu hijo está enamorado de esta mujer. Pues que se vaya con ella, doctora. Yo ahorita lo único que necesito es que ¿Que si está él no con su se amante? quiere divorciar de ella y no quiere... Él no lo va a hacer. Entonces que se vaya con ella. Yo me No lo va a hacer. yo me quiero quedar en mi casa con mi pareja ahorita. No, Pero la no, casa no, hay que venderla. No, descarado, le gusta abusar. Él es descarado. La casa, ¿qué lo dice? oye. Decisión del caso. Se vende la casa, tú te quedas con la mitad de los bienes y él se queda con la mitad de los bienes porque era herencia de su papá igualito. Doctora, él ya era mi mayor papá, de edad. su ¿Y único qué? hijo. ¿Y que los hijos adultos no heredan? Sí, doctora, pero él ¿Por no qué le dejó no? nada, todo ¿Por me qué? lo dejó a mí. era Bueno, mi y tú herencia. eres tan buena y tan linda que le vas a dar a él la mitad. al chulito. Vende la Cuando se casa, divorcie él, doctora. mitad para Y al ti, chulito mitad también. para ti y cada uno por su lado. He dicho, caso cerrado. Quedó de acuerdo, pero sabía que eso era un matrimonio arreglado. Le dije a él aceptó, dijo que sí perfectamente. La saqué de la cárcel.